indicar información ahí, maximizar esa función o minimizar, pero sujeta a la restricción. Por ejemplo, es un problema que se formula de esa forma. O sea, yo quiero maximizar o minimizar la función o buscar qué puntos, ¿cierto? Son valores que tienen valor máximo o mínimo, pero que deben buscar en la circunferencia. Esa es la restricción. Entonces, este tipo de problemas se puede adaptar, digamos, a los problemas que ustedes están desarrollando, digamos, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo difícil de no aplicarlo? Sobre todo cuando no resolviendo problemas, ¿no? Tener esta función, uno lo tiene que buscar cuál es la función más adecuada a lo que uno está resolviendo un problema. Y esto de acá significa que el óptimo que estás buscando no debe salirse, por ejemplo, en este caso de este círculo. Tiene que vivir en este círculo. Por ejemplo, para otras aplicaciones a lo mejor que estén, digamos, por ejemplo, algún problema, por ejemplo, que quieres optimizar, ¿cierto? Pero esto de aquí a lo mejor necesitas una restricción, por ejemplo, que solo viva un pedacito de este segmento. Entonces, esto de acá tú vas a buscar solo, digamos, en parte del gráfico donde se encuentra el máximo, pero sujeta a esta restricción. Aquí está la restricción. Entonces, todos los problemas, digamos, debemos tener cuando uno quiere resolver problemas prácticos, digamos, de la cuestión, por ejemplo, de empresas, cosas. Necesitamos un modelo, digamos. El modelo es lo que uno va buscando, ¿sí? Y esto después uno, por ejemplo, pone parámetros aquí, por ejemplo, para ver cuál es el mejor parámetro. Por ejemplo, a alguien le interesa a lo mejor 0.5 acá, ¿cierto? A otro, digamos, a lo mejor le interesa un número más grande. Entonces, depende del modelo, uno lo va incorporando, ¿eh? Pero esto es polinomial, pero podría ser otra función. O sea, depende de las funciones, tú vas cambiando, ¿eh? Pero siempre el problema es el mismo, ¿no? Yo necesito optimizar el problema, pero siempre con alguna restricción. ¿Bien? Alguna restricción. Entonces, ¿qué es lo que ilustra muy bien este ejemplo? ¿Sí? Voy a compartirles una foto ahí. Que uno mira el gráfico de esta función, van a ver cómo es el gráfico. Todos los ejemplos. ¿Anotó la Marcia en una lista? Acá está, sí, anótalo, por favor. Gracias. Bueno, pues en la Marcia lo anotamos, ¿no? Estábamos en conveniencia. Ahí les compartí en el curso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que notan ahí en el pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que notan ahí? Aparentemente, ¿esto? Por eso, con los gráficos acá, es importante lo que voy a ver con el papel. Aparentemente, una figura así, ¿cierto? Como que es la mitad es como se parece a la mitad de un cilindro, ¿cierto? Así, ¿sí? Esa figurita. Pero lo que no es claro ahí, porque esto, por ejemplo, si fuera así, digamos, tal como ustedes ven, ¿cierto? Así, que lo estoy poniendo bien cuadradito, ¿cierto? No inclinado. La idea es, ¿qué pasa cuando ustedes cortan un plano aquí? Va a ver las curvas de nivel, ¿cierto? Porque las curvas de nivel, ¿se acuerdan que cuando graficamos nos daba la idea cómo era el gráfico? ¿Sí? Entonces, si uno mira aquí el corte, el plano pasaría por acá, ¿cierto? O lo ve como una especie de un cilindro que al final es parecido. Cuando cortan con un plano así, ¿cierto? El corte que dan simplemente son rectas. ¿Sí? Rectas. ¿Sí? Pero aquí tiene algo particular, miren, ¿ven? ¿Sí? Lo que evidencia acá, ¿cierto? Realmente no son rectas, ¿sí? Porque hay una potencia. Hay una potencia. Entonces, lo hice a propósito eso para que vean que los gráficos a veces confunden cuando uno visualiza. Incluso le grabé un video ahí, escrito para que vean. Voy a compartir.
Samuel, ¿qué mandaste al grupo? ¿Qué onda, oye? Y ahora los grabé De una pequeña cápsula ahí que vean, ¿sí? Cuando voy girando, ¿sí? ¿Notan ahí? Se parece una lámina de metal, ¿cierto? Pero está doblada. ¿Sí? Hacia arriba, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si uno intuye cuál es de nuevo las curvas de mi nivel, parecieran que yo estoy cortando a un cilindro así recto. Entonces los cortes, en principio me saldrían rectos, ¿verdad? ¿Sí? Porque matemáticamente es así, ¿ven? Que yo estoy mirando, solo para que vean, ¿ven? Un pedazo de cilindro podría ser así, ¿ven? Esa es la hojita que estoy mirando, ¿sí? Si tú cortas ahí, porque las curvas de nivel, si tú cortas acá, por un plano ahí, entonces lo que me deja el plano es así, ¿cierto? Dos líneas, ¿sí? Porque esto es un cilindro, tal como lo ven, ¿sí? Entonces, un cilindro. Un cilindro. ¿Sí? Pero esto de acá no es un cilindro, ¿sí? ¿Qué van a ver? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno empieza a graficar. Entonces, le voy a mostrar otra imagen que mejora. Exactamente, ¿ves? ¿Sí? No es un cilindro. ¿Ves? Entonces no es un cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo que... Es como un cono, ¿no? Fuerte. No, es como un cilindro, pero está inclinado, ¿sí? Es como así. Es exactamente como un cilindro, ¿no? Lo que pasa es que está así, inclinado, ¿sí? Porque hay una potencia, ¿ves? Una es más grande que la otra. Entonces, de alguna forma hay una variación en términos de escala una con otra, ¿sí? Si tú lo haces, vamos a hacer las curvas de nivel que se hacen así, ¿cierto? Las curvas de nivel se calculan así, ¿no? ¿Sí? Lo que estás calculando es un plano que pasa por acá, ¿sí? Es como z igual a k. Entonces lo que estoy haciendo en el nivel k del plano lo estoy cortando a la superficie, lo que está haciendo. Entonces esto de acá, exactamente, para los diferentes valores de k, ¿cierto? Esto de acá, si ustedes miran, es una parábola, porque tú puedes despejar el ¿cierto? Es igual menos x cuadrado más k. Y k es un parámetro, ¿no? Y lo vas moviendo. Entonces es una parábola, ¿sí? Una parábola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cortes que yo estoy haciendo con esto de aquí realmente no son rectas, porque esto no está inclinado, por lo tanto, esto se inclina un poquito, genera un corte. O sea, al girar un poquito, los cortes serían así. Depende de la posición que uno está viendo. ¿Sí? Y esto representa la parábola que uno está cortando. Entonces, eso tiene una inclinación. ¿Ves? Entonces, lo voy a compartir. La otra imagen que lo tomé una foto para que vean cómo ya se evidencia. ¿Pero igual tendría máximo mínimo o no? No sabemos todavía, ¿sí? No sabemos, ¿sí? No sabemos. Porque lo que pasa es que esta es la restricción, ¿no? La restricción. En eso de ahí, lo que está diciendo esto de aquí, como esto ya, mirando la figura, como esto se extiende mucho, ¿cierto? Lo que está diciendo acá, esta es una región que está acotada, ¿sí? Entonces en esa región sí va a tener máximo mínimo. Pero el detalle hay que tener cuidado, depende cómo uno se encuentra, porque podría aparentemente cortar arriba en infinitos puntos, ¿sí? Entonces no sabemos cuál de ellos, a lo mejor, es el máximo mínimo. Pero por el hecho de ser acotado, es buen candidato que ya tenga máximo mínimo. Y esto porque, gracias a que es inclinado también, ¿sí? Eso también. Pues influye harto la geometría, ¿no? Pues ahora lo voy a compartir otra imagen que los grabé. Ya, ahora miren esta imagen, la parte 2 que... Entonces ahí los grabé, digamos, ¿cierto? La superficie
que estoy cortando con un plano, con cierta... Le di una cierta altura al plano, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ven en el corte ahí, en el video que se ve claramente? ¿Sí? La superficie está ahí inclinada, se cortó el plano y generó un cortecito ahí, y una parábola, ¿ven? ¿Sí? Y esa parábola es esas familias que participan aquí. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, el detalle, algo interesante, ¿ven? Antes de resolver esto, ¿qué es lo que está de fondo? Porque siempre resolver un problema no hay que mecanizarse, sino que hay qué hay detrás de fondo, cómo geométricamente me da información y cómo lo puedo resolver. ¿Okay? Entonces, primero, estos cortes se me dan, ¿cierto? Entonces, podemos mirar así. Entonces, en las curvas de nivel aquí, X, Y, Z. Entonces acá, yo me centro en esto de aquí para ver qué es lo que pasa. Entonces, este es el eje X. El eje. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es mi restricción? Mi restricción es con estas variables. ¿Ven? Es donde se encuentra en el plano X. Esto de aquí es un círculo, ¿cierto? De radio 1. Entonces, este es el X cuadrado más. Bueno, ¿sí? Eso es lo que. Recuerden que el dominio de esta función es todo R2, ¿cierto? Por lo tanto, esto es parte del dominio. ¿Sí? Es parte del dominio. Esto, imaginemos que esto pasa por el 0, 0, digamos, porque el 0 vale 0, digamos. Tiene conexión aquí. Y después se lanza el plano, ¿cierto? La imagen que los comparto. ¿Bien? Entonces, esto de acá, mirado acá, hasta acá, el dominio. Pero yo lo puedo graficar aquí. Este es lo mismo, X cuadrado más. ¿Bien? Entonces, lo que estás mirando, estás buscando puntos que pueden estar acá. Yo no sé cuál punto, o puntos, digamos, donde alguno de ellos puede ser un valor mínimo y el otro podría ser, lo voy a poner así, podría ser mínimo y el otro que podría ser, o podrían haber más, yo no sé cuántos hay. ¿Sí? Entonces yo tengo que localizar cuáles puntos hace que la imagen sea el más grande de todos. ¿Sí? Eso es eso. ¿Sí? Entonces recuerden que de aquí hacia arriba hay un gráfico. ¿Sí? Porque lo único que, digamos, por ejemplo aquí, lo que está diciendo que la parte positiva, esto es siempre positivo, pues esto podría ser negativo. Esto podría ganar a esto, digamos. Hay cosas negativas y cosas positivas. ¿Sí? Bien. Entonces esto de aquí, lo que tengo que ver, digamos, si alguien es máximo y el otro es más pequeño, depende de dónde, o puede ser hacia abajo, ¿cierto? Pero eso que dibujó ahí se supone que están en el XZ, ¿cierto? Estos puntos que estoy poniendo en tridimensional ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando, tengo que mirar la imagen aquí. Porque recuerden que esta superficie es la imagen que estoy viendo. Pero yo me refiero al punto P2 y P1. ¿En qué plano está? No, están en el espacio. Dijo, el P1, P2. Sí, en el X cuadrado. En el X sí, en la circunferencia. En la circunferencia. Pero están en el plano XY. ¿Sí? En el plano XY. Pero sobre el plano XY, recuerden que el dominio es todo del plano. Entonces esto podría ser así. Podría estar así, digamos, sobre esto de aquí. ¿Sí? Sí. Podría estar así, pero recuerda que siempre pasa por el origen. ¿Sí? En el tridimensional, profe, colocó X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿cierto? No, esta es la base. La base. Todo, solo este, pero mirado en tri. Pero sigue siendo estando en el plano XY. ¿Sí? Sigue estando aquí. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es esto que está acá. Sí, el plano. ahí lo leo hacia arriba y ahí plano. encuentra un máximo y mínimo. Por ejemplo, este plano que está acá, ¿cierto? Está mostrando solamente el plano. Solo el plano, XY. Siempre llevo el Z. Pero esto de acá lo estoy mirando. Recuerden que mi sistema referencial para mirarlo el X es este. Lo estoy mirando el mismo, pero mirando en 3D. Entonces, sobre esto está la superficie. La superficie, pero puede ir cruzándose. ¿Sí?
Pero esto sigue siendo el dominio, parte del dominio. Porque recuerda que el dominio de la función es todo. Todo el plano. Todo esto de aquí es su dominio. Es el dominio del aire. ¿Sí? El dominio es todo el plano. ¿Ven? Por ejemplo, tú das cualquier valor. Por ejemplo, no sé. El I0 y el X1. El I0, X1, ¿qué es lo que te da como altura? I0, X1 te da 1. O sea, tiene altura 1 en Z. ¿Sí? Porque el I estoy eligiendo 0. ¿Sí? Y cualquier punto, ¿ve? Si es negativo, obviamente, ¿qué es lo que dice? Cada vez más grande, este número es más grande, ¿ve? O sea, si están por acá, en la altura hasta acá. Está por acá, está por acá. Así. Estoy mirando solo la imagen de este punto. En este plano, ¿ven? Si ustedes miran aquí, solo en el plano XZ, ¿cierto? En el XZ el I vale 0. ¿Sí? En este plano, ¿ven? En este plano el I acá es 0. ¿Sí? El I 0. Si el I 0 aquí se anula, entonces tendría solo X cuadrado. Entonces, dependiendo del valor de X, a medida que X va a 0, tengo el valor 0, porque pasa por 0. ¿Sí? Pero a medida que me voy alejando aquí, tiene alturas que van haciendo así. ¿Sí? Cada vez más grandes. Solo en el plano estoy mirando, ¿eh? Entonces, hay puntos, el gráfico que se me hace. Y ellos serían dependientes 2x, ¿cierto? Serían dependientes 2x. No, no es pendiente. No, pero esos puntos. No, es que no sé qué gráfico es, solo lo puse al azar. Lo único que estoy diciendo, a medida que me voy alejando de acá, ¿cierto? Tiene más altura, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eso es lo que estoy graficando, los puntos que he evaluado. ¿Sí? Pero ahora, después me puedo preguntar qué figura hace. ¿Sí? Eso es lo que, ¿bien? Pero podría ser una recta, no sé, ahí tendría que ver. Pero lo importante es acá. ¿Sí? Solo estoy evaluando el X cuadrado, pero el X cada vez de 2, 4, cuando es 20. Por eso ¿dónde? sería una parábola. Podría ser, claro. Tiene la tendencia de parábola. Si yo dejo el I igual 0, el X cuadrado es parábola. No, el I, a ver. Es que depende cómo lo mires. Lo que estás haciendo con I igual 0, ¿cierto? El Z recuerda que es tu variable, ¿cierto? Z igual, ahí sí es una parábola. ¿Sí? Esa. Pero lo que pasa es que es lo que dice. Yo solo he graficado a puntos, pero no sabía en principio cuál es. Pero exactamente es una parábola que se enrolla en Z, ¿verdad? Este es el X, Z, ¿sí? Exactamente una parábola. Entonces, este aquí se va a hacer. Ahora sí. Eso sí. O sea, pero es solo este pedacito, ¿ves? Entonces, este es el pedacito del gráfico. El plano XZ. Entonces, por acá, miren, por acá, por ejemplo, hay un punto abajo, ¿verdad? Que es de la circunferencia. ¿Sí? Muy probable que a lo mejor esto aquí, en este punto, sea, a lo mejor eso podría ser el candidato al máximo. ¿Sí? Porque uno no sabe. Porque yo tengo que buscarlo en todos estos. En todos estos. ¿Qué alturas tienen? ¿No? En todo el conjunto. ¿Sí? Yo sé que como esto de acá es acotado, ¿cierto? En alguna parte, esto de acá siempre tienen alturas, uno más pequeña que el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, estos pelitos que uno tiene aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿ven? Aquí tiene una cierta altura, ¿se dan cuenta? Aquí pasa por la parábola. ¿Sí? Aquí tiene, obviamente, el 0, 0, ¿cierto? Ahí está. Aquí tiene otra, porque estoy mirando solo este pedacito de aquí. Miren este de aquí que uno visualiza. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí tienes otro punto distinguido, ¿cierto? En este caso es cuando el X vale 0. Cuando el X vale 0, tienes aquí una recta. ¿Sí? Una recta. ¿Sí? Entonces tienes una recta aquí, es porque estoy haciendo el Y vale 0, Y vale 0, ¿cierto? El X, ¿no? X igual a 0, entonces Z igual, tú grafica en XZ, ¿cierto?
y la recta que pasa por el Z, aquí es I. Este es el I y este es el Z, ¿no? Z igual a I, dice. Entonces es una recta, pero en la variable IZ, ¿sí? La variable IZ está aquí. Entonces aquí pasa una recta. Pero ya me cambié de esta figura, estoy en ese plano de aquí, en ese plano, ¿sí? Y ahí sí es una recta, ¿sí? Claro, porque no. Es una recta. El Pero I aquí hay no un tiene punto. exponente, por eso. ¿Ah? El I no tiene exponente. Claro. Por eso tengo- Y acá, por ejemplo, esto yo sé cuánto vale, ¿verdad? Porque es de radio 1. ¿Sí? ¿Esto qué valor tiene? En el X vale 0 y el Y vale 1. ¿Sí? Cuando vale 1, recuerdan que el X vale 0 y vale 1, El altura Z vale 1. uno. Altura 1. O sea, yo tengo este valor exactamente vale 1. Es parte del gráfico, ¿cierto? Un puntito ahí. A lo mejor este punto, a lo mejor es el máximo. ¿Dónde sí vale 1 Z? ¿Dónde Es, sí? es Igual que a uno. el X es 0. ¿Mm? El X es 0 porque estoy en el eje Y. El Claro. punto. Y Z. Y estoy en el círculo. Recuerden que estoy buscando los máximos y mínimos, pero en el círculo. Sí. ¿Sí? Porque este punto, ¿cuánto es? Profe, esa es la restricción, ¿cierto? ¿Es la Ah, restricción? claro, raíz de, ¿Sí? raíz cuadrada de 1. No, pero claro, pues tienes X cuadrado Sí. más Y cuadrado igual a 1. ¿Sí? X vale 0, raíz. X vale 0, Claro. el Y vale 1, ¿cierto? Y vale 1, sí. Sí, porque son todos de radio 1. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es Y vale 1. ¿Cuánto vale esa altura? 1 también. ¿Sí? ¿Será que este valor es el óptimo? ¿Sí? O esto de aquí o el otro. ¿Sí? Eso es lo que tengo que buscar. Porque tengo infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades. ¿Sí? Porque el círculo es infinito. Una pregunta, pero. Dime. Es que siempre la distancia va a ser 1, pero usted requiere encontrar el ángulo. No. De todos esos puntos, Sí. es lo que estoy diciendo. Raíz máxima. De todos esos puntos, ¿cuál es el máximo en altura? Ah, ya entiendo. ¿Y cuál es el mínimo también? Porque podría ser que tenga mínimo. Ya. Por ejemplo, de esto tiene una altura. Cada uno tiene su altura, ¿te das cuenta? Porque yo lo puedo evaluar. A lo mejor de esto está acá, a lo mejor de esto por acá, infinito, porque tiene infinitas posibilidades, ¿cierto? Claro, pero A lo mejor el otro está hacia abajo. Está hacia abajo. ¿Sí? Porque depende de esto, del valor X que yo tome. Por ejemplo, el X es muy chiquitito, ¿cierto? O sea, casi, entre comillas, casi cero. Lo que pasa es que no es tanto cero porque tiene que ser aquí, ¿no? Depende, no es muy chiquito, sino que tiene que estar en el círculo, en ese contexto. Pero eso asimilando que ese círculo está como inclinado. ¿sí? ¿Ah? Ese círculo está como inclinado, entonces por eso tiene un máximo. No, el círculo no está inclinado, el que está inclinado es el gráfico. El círculo abajo queda fijo, es el dominio. ¿Sí? No se confunda. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo explicar? No, sí, sí, ya entendí. Es, por ejemplo, Como que los X están. Desplazado. ese imagínate que el circulito está aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar los puntos que están solo acá. Pero en el borde, no completo, en el borde, en este borde. Entonces, en cada punto tiene un valor. Pero esto podría ser también que tenga valor negativo. ¿Sí? Tiene valor negativo. Porque la figura se va extendiendo así, inclinadamente. Entonces en alguna parte ven que la función tiene valores negativos. ¿Sí? La función. ¿Sí? Pero puede ser que también, que cuando uno mira este círculo, a lo mejor tiene siempre positivos. Pero al tener positivos, yo tengo que elegir de todas estas posibilidades cuál es el más grande posible. ¿Sí? Porque obviamente ustedes me preguntaron, ¿cierto? ¿Tendrá un valor máximo? Si tiene un valor máximo aquí, porque alguno de ellos, digamos, llega a su tope máximo. Digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este conjunto es limitado. Es limitado. Entonces cuando yo grafico arriba, ahí va a haber alguna figura. ¿Sí? Alguna figura. Y un punto tiene que ser el máximo. Pero esto es la parte intuitiva, ¿ves? La parte intuitiva me dice que sí puedo encontrar valores máximos y mínimos. Porque tienen, esto alcanza un cierto valor, no se escapa mucho, no se escapa, porque este es un conjunto acotado. Ser acotado es importante, ¿ves? ¿Sí? O sea, la restricción donde es acotado es importante. Lo que sí no sé cuál sería de todo esto del círculo, cuál es el más óptimo. ¿Cuál es el más óptimo? Es muy probable, a lo mejor
que el punto donde yo lo encuentro a lo mejor está justo para acá, por ejemplo, en la mitad de esto. A lo mejor, el máximo a lo mejor es esto. Es el más grande que de todos. Entonces yo lo que tengo que detectar exactamente es ese punto. ¿Sí? O sea, de la infinidad de posibilidades, yo tengo que detectar uno que es el máximo. ¿Sí? O el mínimo. ¿Sí? ¿Lo entendieron el problema que hay? ¿Sí? Yo tengo que encontrar estas alturas. ¿Sí? Estas alturas. Entonces, porque todas se pueden evaluar. ¿Sí? Todas se pueden evaluar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, numéricamente esto lo vamos a ver cómo funciona. O sea, numéricamente se hace así, ¿no? Numéricamente se hace así, ¿no? Uno da puntos como referentes y después intenta ver, porque lo de numérico, digamos, cuando el problema es muy difícil, tienes que ir por partecitas atacándolo, ¿eh? Por ejemplo, empiezas a ver si en este pedacito, ahí podrías a lo mejor numéricamente detectar el valor máximo. O sea, ¿qué quiere decir? Que por acá tiene poder una altura, otra altura. Así. Entonces, pues, ¿cuál de ellos es el más grande? En este caso podría ser. Y esto corresponde a un punto. ¿Okay? Esto podría ser simétrico, que no solo eso, también podría ser que esto con el simétrico también tiene el mismo valor. Entonces, a lo mejor esto de aquí con su simétrico. ¿Y eso mirado desde arriba no le da por los niveles? No, pues lo que estoy haciendo cuando grafico estos barritas ahí es la altura que está el punto en el gráfico. Mirado desde arriba lo vemos en círculo. No. En lo que estoy tomando un punto del círculo y lo que estoy evaluando arriba. ¿Sí? Por ejemplo, esto, lo que les digo. Este punto, ¿qué punto es? 1, este es el eje X, el eje Y, ¿cierto? Este es el punto 1,0. Esto de aquí es el 0,1. Entonces, por ejemplo, y aquí es el menos 1,0, ¿cierto? Y este es el 0,1. ¿Cuánto vale, por ejemplo, haciendo un programa así para que sea bonito aquí? ¿Cuánto vale la imagen de cada uno? ¿Cuánto vale la imagen de cada uno? De estos puntitos que acabo de mencionar. ¿Qué función? En esta La función. x cuadrado más Así. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es el 1, 0, ¿cierto? El I vale 0. Tiene altura 1. O sea, altura 1. ¿Sí? Altura 1. Acá, ¿cuánta altura me dio? Aquí es el X vale 0, el Y vale 1. ¿Sí? También vale 1. Altura 1. ¿Sí? Altura 1. ¿Bien? Altura 1. Acá. Pero entonces todos son uno. Todos son uno esos puntos que marco ahí. Acá son 1. ¿Sí? Pero acá va cambiando, ¿no? Sería 1 y menos 1. Acá va cambiando, ¿no? Y son 1, ¿cierto? 1 y el otro sería menos 1. Y aquí de altura hacia abajo, ¿no? Ah, sí. Menos 1. ¿Sí? Porque el X vale 0, el Y vale menos 1. ¿Sí? Entonces, imagínate que en el resto son más pequeñitos. Imagínate que en el resto, por ejemplo, de aquí para acá, todos son. Ah, aquí alguien tiene la naranja. Disculpa, que no. Ya. Entonces, miren, imagínense que en este pedacito de acá, ¿cierto? Todos son más pequeños. No voy a exagerar ahí para que vean. Para que vean la diferencia. Y acá también. Todos de acá tienen altura más pequeña. ¿Sí? Entonces, en esta parte, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor máximo? Adquieren 2 puntos, ¿cierto? En este punto y en este punto, ¿cierto? ¿Sí? Porque la altura es la misma. ¿Sí? La altura es la misma. ¿Y cuál sería el valor máximo? Mínimo en este. Este es para el mínimo y este es para el máximo. Todo es esto de aquí. Máximo. Y adquieren esos puntos, ¿sí? Pero eso independiente de cómo sea, o sea, en esta función
pareciera ser así. Pero en otra función, eso No, siempre pero, es así. pero no, es que acá no estoy diciendo que es el mínimo, es muy probable. Porque yo asumí que estos son más Los pequeñitos. máximos. Más pequeños. Pero ¿quién me asegura que estos son pequeñitos? Nada, ¿cierto? No hay argumento. Por eso Porque yo tomé solo 4 puntos de referencial. ¿Qué pasa por entre medio? A lo mejor hay otro más grande. Y eso es lo que tengo que buscar mediante multiplicador de la red. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar de todas las alturas la más grande de todas y la más chica que se va hacia abajo. ¿Sí? Eso. Y a pesar de ser inocente en la función, ¿ven? Es un polinomio súper inocente. ¿Ven? Y la cosa interesante aquí, miren, como vieron que son parábolas, ¿verdad? ¿Sí? Los cortes son parábolas. ¿Sí? Lo que está pasando aquí, lo que yo tengo que resolver el problema en forma geométrica es así. Aquí se miran las curvas de nivel, ¿cierto? Que es el eje X. ¿Sí? Aquí está bien. Este es x cuadrado más y cuadrado igual a b. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, sabemos que las curvas de nivel son parábolas. ¿Sí? Las curvas de nivel son parábolas. ¿Bien? ¿Y cómo era la familia? Se abren hacia abajo. ¿Sí? Se abren hacia abajo. Y en el eje Y, eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Cuando yo voy dando valores al K, ¿cierto? El K, yo encuentro diferentes formas de la parábola, lo que está haciendo trasladando la parábola del x cuadrado. ¿Sí? El x cuadrado, por ejemplo, cuando K vale 0, ¿dónde está? Es esta parábola, ¿cierto? Cuando K vale 0. ¿Sí? Este es cuando x y igual menos x cuadrado a 0. ¿Sí? Esa curva de nivel. ¿Sí? Es porque cuando K vale 0. ¿Sí? K vale 0. ¿Ven? Porque justo pasa por el origen y es negativo, se abre hacia abajo. ¿Sí? Es cuando K vale 0. Estoy mirando la vez. ¿Sí? Cuando K vale 1, ¿cuánto es? Cuando K vale 1. ¿Se corre? ¿Se corre? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Claro, porque siempre se da el valor 0 y se ve en dónde pasa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces simplemente pasa por acá. ¿Sí? Cada uno de esos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que buscar, si ustedes miran, es qué parábola llega a cortar el círculo, pero tangencialmente. Por ejemplo, esto de acá no me sirve porque corta transversalmente. Entonces, ¿pero qué significa? Cuando yo bajo acá, ¿cierto? Esto de aquí en algún momento es tangencial. ¿Sí? Porque esto de acá va bajando la parábola para un cierto K, ¿cierto? Lo voy a bajar esta parábola, entonces al bajar esta parábola hay un K que uno lo va a determinar que puede ser así justo, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque esta parábola lo estoy subiendo o bajando, depende del valor de K. Depende del valor de K. ¿Sí? A medida que el K, aquí sería, cuando K va hacia abajo, tiene que ser el K negativo. ¿Sí? El K negativo. Déjenme traerlo a la ecuación que estoy hablando para que me vean aquí el triángulo. Las curvas de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel. ¿Ve? Siempre es de esta ecuación, f de x se igual a una constante, donde el k es real dependiendo de la función. A veces k, curva de nivel, podría ser un punto, puede ser una curvita, y ahí están todas las posibilidades. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, esta función es esto, ¿no? Así igual a 3. Y de ahí yo despejo y, ¿no? Menos x cuadrado más
Entonces, esto es una familia de parábolas, ¿sí? Familia de parábolas. Entonces, a medida que acá va variando, yo estoy generando diferentes parábolas aquí, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Entonces, esto significa cuando K vale 0, ¿sí? K vale 0, ¿sí? Justo aquí. Pero yo tengo que buscar todas esas posibilidades de parábolas que intersecten al círculo, ¿sí? Así, ¿ven? Así. Entonces, aquí hay un nivel de K que justo es tangente. ¿Y por qué me interesa eso? Porque los multiplicadores de Lagrange que les comenté la vez pasada tienen que ser tangentes a ambos, o sea, tiene que haber un vector que comparta el tangente de uno con el otro. César, ¿Sí? disculpe, yo no tuve por preguntar. Son dos funciones. Son dos funciones, la restricción más las curvas de nivel que provienen de la F. ¿Sí? Y al final son dos funciones. ¿Sí? Pero lo que tengo que buscar aquí, los que son tangentes. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, mira, exactamente va a haber un óptimo aquí. Porque ya, a medida que varía el K, ya encuentro este tangente. Yo no sé cuánto es el K precisamente. ¿Sí? Eso el K lo voy a llamar aquí. Hay una ecuación, ¿cierto? Sería I igual más un K óptimo lo voy a llamar. ¿Sí? Pero preguntan cuál es el K, ¿cierto? Porque no sé todavía. ¿Sí? ¿Cuál de ellos es el K que justo corta? ¿Sí? Pero habrá otra posibilidad. Vamos, aquí ya uno, porque si abajo para abajo, ya dejó de cortar, ¿ves? ¿Sí? Entonces siempre hay un buen K. Y ahora hacia arriba. ¿Sí? Y hacia arriba, si ustedes miran, hacia arriba podría ser así. Me dice K menos 1. No sabemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Este modelo siempre funciona con esos círculos o pueden hacer otra restricción? Puede ser otro, ¿no? Esto tú puedes variar la restricción. Puedes variar eso. Como un huevo. Una elipse. Pueden variar. ¿Sí? Ven que hay otro óptimo por acá. Justo el tangente aquí. ¿Sí? Dos puntos. Son Sí. 2 puntos, sí. 2 puntos. Entonces aquí de nuevo, creo que se pegó mucho el gráfico, pero comparten un solo tangente ambos. ¿Sí? Entonces me dice que geométricamente hay 2 puntos. Y aquí hay, o sea, al final hay 3, ¿no? 1, 2, 3. Pero yo no sé cuál es el máximo, cuál es el mínimo. ¿Cuál es el máximo? Se dio cuenta, pero ¿dónde más o menos ya están detectando posiblemente se pueden encontrar? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver. ¿Sí? O sea, lo que vamos a calcular acá, porque tú estás calculando acá, es el K donde corresponde también, ¿no? El I es igual menos X cuadrado más un K óptimo, lo voy a llamar 1, X2, ¿cierto? Porque son dos generados. ¿Sí? La pregunta es, ¿este K cuánto? Es lo que estoy buscando. ¿Cuál es el K bueno? ¿Sí? El K bueno. ¿Sí? Y ese K van a ver un numerito que tiene que ver, digamos, con el valor de la función es óptimo. ¿Sí? ¿Cuándo es? Lo que nos falta ver es cuánto es el valor. Estos K que estoy buscando van a ser los valores óptimos. Valores, no sé cómo, valores. ¿Bien? Los valores. ¿Y en qué punto? En lo que corresponden, digamos, lo que uno está tangente. Los tangentes. ¿Bien? Y eso me va a dar, ¿qué me va a dar la información correcta en los multiplicadores de Lagrange? Entonces, ya lo de bueno que ya resolvimos el problema geométrico, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que queda? Trabajar. ¿Sí? Es la única forma. La matemática hace. ¿Sí? O sea, no hay que memorizar porque a veces me mueve la función, cambia todo. ¿Sí? Pero eso es lo que está después. ¿Sí? Y ahora, como ya tenemos claro qué hacer, vamos a ver que esto lo que hablamos geométricamente debería funcionar, ¿cierto? ¿Sí? Debería funcionar. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas por allá, por casa. ¿Sí? Entonces, vamos a recrear ese sensor.
¿Cómo formalizamos? Mediante el multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Problema. ¿Cómo se formula el problema? El problema, voy a llamar así, problema de optimización. Es lo mismo, solo que voy a asumirlo así, ¿no? Lagrange, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo lo formulo? Es este significado, ¿cierto? Ambos comparten los mismos gradientes, ¿cierto? Sino que uno es múltiplo del otro. Se expresa así, ¿no? El gradiente de la función, ¿cierto? Es igual, ahí aparece el multiplicador. Gradiente de la restricción. Así le estamos llamando a la clase pasada que introdujimos el multiplicador de Lagrange, una función que quiero optimizar y esta es la restricción. ¿Sí? Su valor se llama lambda, ¿no? El gradiente, ¿sí? Nabla, Nabla se llama, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nabla, ¿sí? O el símbolo gradiente. Ese es el gradiente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Eso creo que lo conocen Nabla, ¿no? El otro es lambda, el otro de la Laplaciano. ¿Sí? Es al revés, ¿no? Este es de Laplaciano, ¿no? Es lambda mayúscula, parece. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se formula así? ¿Ven? Resolver este problema. Voy a poner aquí maximizar o minimizar, ¿cierto? La función. Y aquí la restricción, ¿cierto? Y aquí se pone la restricción. X cuadrado más cuadrado. Esta es la función. ¿Sí? La función. ¿Sí? Bien. La G es igual a C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tienes cómo se resuelve este problema, formulas, vía lo que está diciendo, el gradiente de la función es múltiplo del gradiente de la restricción, o sea que comparten el mismo gradiente, eso es lo que está haciendo en común. Por eso que yo me he preocupado aquí en términos del gradiente. ¿Ven? ¿Y qué más? Más la restricción. Más la restricción. X cuadrado más cuadrado. Entonces, este sistema tienes que resolver. El lambda es un multiplicador. Miren, este problema tiene ¿cuántas restricciones? 1. Cuando tiene 1 se usa un parámetro de Lagrange. Y si tuvieras 2 multiplicadores se va sumando. ¿Sí? Solo es como un comentario de ahí, pero si tuvieras otro, beta por ejemplo, o lambda 1, si quieres, con otra restricción. 1. Si es que tuvieras, aquí es otra restricción, este es la G1 y otra restricción. Pues si tuvieras 2, aquí se va agregando 2 parámetros, ¿sí? 2 multiplicadores de Lagrange. Y se resuelve de la misma forma. Pero en este caso estamos con 1, así que solo les adelanto como comentario. Voy a borrar esto de aquí. Cuando en el momento que vamos a hacer problema con 2 restricciones, se hizo lo resuelve. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de resolver el problema. Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente un problema netamente algebraico. ¿Sí? Porque este es álgebra, Yo tengo que, ¿cómo se interpreta aquí? Yo tengo que buscar buenos X, buenos Y, que satisfagan esta ecuación, es lo que estoy diciendo, y además que estén dentro de la restricción. ¿Sí? Dentro de la restricción.
Entonces, este es el problema. Entonces, simplemente lo reescriben, ¿no? Esto recuerden que es la notación que usamos esto. Derivada parcial de f respecto a x. Es la primera componente del gradiente. Aquí sería, esto también tiene su propio gradiente, sería lambda, derivada parcial de g respecto a x, ¿cierto? ¿Sí? Es la primera componente. Y aquí me genera la otra componente, la segunda derivada parcial. O la derivada parcial respecto a x. Igual, lambda por. ¿Sí? Y aquí viene una ecuación 1, una ecuación 2 y una ecuación 3. Y una ecuación. ¿Sí? Entonces, miren, netamente algebraico, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que resolver un sistema, ¿cuántas variables? Esto depende de x e y lambda. Yo tengo que resolver un sistema, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero tu incógnita ya es x, y lambda. Y lo interesante aquí no participa ningún lambda, ¿verdad? Tu lambda te sirve para encontrar ese otro. Es la gran jugada de Lagrange. Un parámetro que inventó de la nada para que resolver el problema solo en la variable x. Esa es la gran ganada. Por eso que es muy famoso este algoritmo, digamos, ¿cierto? Que se usa hasta el momento. Se ha ido mejorando, ¿no? ¿Sí? Solo para comentar, digamos, en lugar de igualdades también hay desigualdades. Es otro teorema más potente. ¿Sí? Pero este es bien eficiente. Y ahora simplemente actualizamos los datos, ¿cierto? Vamos siguiendo. No sé si se ve aquí algo. Voy a sacar. ¿Cómo están en casa por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O se durmieron ya? Mira, ahora voy a resolver ese sistema de multiplicadores de Lagrange. No sé si respecto a ese problema me pueden preguntar. ¿Sí? Es la formulación de los multiplicadores de Lagrange, el algoritmo. Gradiente con lambda gradiente y restricción. Y después se torna algebraico. ¿Sí? Sí, se torna algebraico. Después hay que hacer los cálculos algebraicamente, ¿no? ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de f respecto? Sí, dime. Sí, eso estoy preparando. No, estoy preparando porque es lo más importante del curso. Sí. Sino que es la primera vez que les enseño, entonces, ¿para qué mandarle guías si todavía no sabemos ni resolverlo? ¿Bien? No, sí, de todas maneras. ¿Bien? Okay. No, de aquí les dejo un problema de tarea, ¿Sí? Bien. Ojo, hay un ejercicio que quedó pendiente ¿De la guía anterior? No, de la clase anterior respecto a la misma caja, construir la misma caja sin tapa, ¿se acuerdan? Ah, sí. La misma caja, pero con multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Es lo que quedó pendiente. Ahí tienes una tarea ya. Al final de la clase me lo tienes que resolver, ¿ah? Enviar por WhatsApp. El envío de grupo WhatsApp. Ya, listo. Ahí se le cortó. Ha salido del grupo. Bien. Entonces, ahora actualizamos, ¿verdad? Soy aquí. Entonces, la F, 2x. Siempre el sistema tiene que ser ordenado ahí, 2x y ¿ven? Lambda y ahora la restricción. ¿Sí? Aquí lo mismo, ¿cierto? Respecto a x, no simples. ¿Sí? Ahí. Y esto sigue siendo mi ecuación 1, solo lo actualizo. Lo mismo aquí, ¿cierto? Respecto a y, va cambiando, ¿ya ves? Ahí. No, 1. ¿Sí? Porque estoy mirando aquí, esto. La F se me olvidó ponerla aquí, pero F de x, x cuadrado más. Por eso es el que estoy utilizando. ¿Sí? La función. ¿Sí? La función. Bien. Entonces aquí sería, respecto a y vale 1, ¿cierto?
1 igual lambda por 2i. ¿sí? 2. Y su restricción siempre ándelo ahí porque es los puntos en donde lo tienen que encontrar. ¿Sí? Esta ecuación, digamos, participa siempre porque tienen que intersectar estas tres ecuaciones siempre con esta. ¿Sí? No lo pueden desarrollar aislado. ¿Cómo llegó el DOI? No veo su DOI. 2i. No, su DOI. La G. ¿Qué ¿Por qué es esto? Como la DOI. Pero siempre tienes que mirarlo como así. Esto es x cuadrado más menos 1 igual 0. Y esta es la g de x. Esa es la g. Entonces con respecto a x, 2x, con respecto a y, 2y. ¿Sí? Por eso que aparece aquí 2x, 2y. ¿Sí? Las primeras dos ecuaciones tengo que despejar el lambda. Y las primeras dos ecuaciones tendría que despejar el lambda. Claro, tengo que hacerlo participar, ¿cierto? ¿Sí? Pero el 2 con 2 se van, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Sí? La 1. 2 con 2 se van, ¿sí? ¿Sí? De la primera. ¿Sí? Pero miren aquí algo interesante, ¿ven? Y tienes lo siguiente, ¿ven? De la ecuación 1, aquí se cuida 2. Ahí. De la 1, ¿qué tienes? X igual a lambda. De 1, x igual lambda x. ¿Sí? Porque el 2 se fue. Sí. ¿Bien? Entonces, aquí hay que tener cuidado, miren. Uno a veces elimina acá, hay que tener cuidado. ¿Sí? O sea, puedes eliminarlo, pero estás perdiendo una información. Sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo eliminar siempre y cuando el x es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, y esto lo puedes mirar, porque no pierdas información, lo puedes mirar aquí. Lo paso para allá, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Para intentar ver qué información hay detrás. ¿Sí? Pero lo que tienes aquí, ¿ves? Puedes factorizar el x. X, 1 más lambda. 1 menos lambda, 1 menos lambda. igual a 0. Ustedes saben por la aritmética de la teoría de números, x igual a 0 o lambda igual a 1. ¿Ven? Entonces aquí, x igual a 0 o lambda igual a 1. Esta información es importante, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes eliminaran antes? Miren? Porque uno está tentado a hacer. Sí. Lambda igual a 1, te quedas solo con esto. ¿Y esto? Estás perdiendo la información. Estás perdiendo la información. ¿Sí? O sea, es muy probable que x igual a 0 sea una buena información para el niño. ¿Sí? Entonces, una posibilidad de que x puede ser 0. Porque estos son independientes. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Ves? Entonces, ahora ya tenemos esa información previa solo de la ecuación 1. ¿Sí? Ecuación 1. De la ecuación 2, ¿qué es lo que tiene? Ecuación 2. Tienes 1 medio, ¿cierto? Igual lambda por. ¿Sí? Tienes otra información aquí. ¿Sí? Lambda por. ¿Sí? Entonces, miren. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿ven? Cuando lambda vale 1, miren, porque esto puede ser esta posibilidad, ¿se acuerdan? Lambda vale 1 y podría ser un medio, ¿sí? Y podría ser un medio, ¿cierto? Lambda igual a 1. Si lambda igual a 1, el i podría ser 1. Entonces, una observación ahí. Si lambda es 1, entonces el i vale 1. ¿Bien? ¿Sí? Hay alguna información importante, ¿ven? Miren, lo que vamos a ver aquí, ahora vamos a combinar con esto, ¿cierto? Que no hemos combinado con 3. ¿Sí? Ecuación 3, miren. Si x vale 0, ¿cierto? Si x vale 0, 3. Porque esto era una opción, ¿cierto? Si x valdría 0, ¿sí? Si x vale 0. ¿El i cuánto vale? El i es sería, disculpa, i cuadrado es 1, ¿no? Entonces el i es
más menos 1. ¿Sí? ¿Sí? El X vale 0, el Y vale más menos 1. Y si I vale menos 1, lambda puede ser menos 1,5, ¿cierto? Sí, pues, el lambda podría ser, ¿sí? Pero hay que mirar estos de aquí, ¿sí? Recuerden que yo siempre estoy buscando el XY, ¿sí? El lambda es un elemento que me va a ayudar a buscar la información, ¿cierto? Pero después uno lo puede ver cuántos lambdas es posible o no, ¿sí? ¿Sí? Eso está bien, ¿sí? Porque esto tiene dos posibles valores, ¿cierto? Exactamente. Sería, el I vale más o menos 1 medio, el lambda es, ¿sí? Si el I vale esto, ¿sí? Eso está claro. Pero ya tengo esto de aquí, mira, lo que están mirando aquí de a poquito, miren esta información. Cuando el X valdría 0, el Y vale más o menos 1. O sea, recordemos que yo estoy buscando cuando X vale 0, tengo aquí. ¿Es cuando X vale 0? X. Si el X vale 0, el Y vale más o menos 1. O sea, aquí tiene que ser el 1, 0, 1 y el 0. ¿Sí? Eso. Esos son posibles buenos puntos donde uno va a calcular. ¿Bien? ¿Habrá más valores? La pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá otros valores más a partir de esa ecuación? Así se fijan los círculos. ¿Ah? ¿Qué otra ecuación podría ser? Porque hasta el momento solo he usado solo esto, ¿no? ¿Sí? He usado solo esto. ¿Se usa el umbe? El umbe. El I vale 1 medio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto valdría el X? Lo reemplazo. ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy acá solo por la información de que X vale 0 me dio esta información, ¿cierto? Eso gracias que el X era 0. El lambda no lo he usado todavía. Si el lambda vale 1, I vale 1 medio. Exactamente. Pero yo solo con X vale 0 ya obtuve estos dos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero tengo todavía esta información, ¿cierto? Estoy aquí. ¿Sí? Lambda igual a 1, porque el sistema tiene que ser compatible con los tres. ¿Sí? Cuando lambda es igual a 1, el I vale 1 medio, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para lambda igual a 1, hemos sacado que el I vale 1 medio. Cuando lambda igual a 1, ¿sí? Entonces, el I ya lo tengo, ¿cierto? Entonces el I ya lo tengo, yo voy a reemplazar en el 3 de nuevo, ¿sí? En la ecuación 3. Entonces de nuevo, ecuación 3 sería x cuadrado más 1 medio cuadrado igual a 1. Y ahí encuentro x, en x. ¿Eh? Entonces el x aquí lo ponemos aquí. Más un cuarto, ¿cierto? Igual 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí digo por x cuadrado, esto lo paso a restar, ¿cierto? Menos un cuarto, ¿sí? Entonces sería 4 menos 1 sería 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos. Entonces el x aquí es igual más o menos la raíz de esto, ¿cierto? Raíz de 3 cuartos, ¿sí? ¿Sí? O sea, raíz de 3 sobre 2, pero más o menos, ¿no? Porque raíz de 4 es 2, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces, miren, tengo, ¿cuáles son los puntos ahí? Los puntos óptimos, digamos. Pero yo no sé cuál es máximo, cuál me genera mínimo, ¿cierto? Porque sí yo sé, hay puntos que ya se han ido determinando, ¿cierto? El x0 me salió menos 1. Ustedes lo etiquetan ahí, ¿cierto? 1, ¿sí? Son 2 puntos ya, ¿sí? 3 puntos
¿Cuál es? El X, el negativo, si tú quieres ponerlo así. Y el Y sale, esto se generó gracias a que el Y era un medio, ¿cierto? Más raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Ahí tengo 4 puntos. ¿Ok? 4 puntos. ¿Ok? Entonces, hay que evaluar. ¿Cómo es la evaluación de estos? Yo tengo una cantidad finita, yo puedo evaluar lo que les decía. ¿Ven? Ya tengo buenos candidatos, me falta calcular en qué altura corresponde. ¿Sí? ¿Qué altura? Entonces, evalúen. Vamos a evaluar. Pero ¿y cómo va a ser cuando terminar? ¿Cómo sabe cuándo terminar? Ahora vamos a evaluarlo. ¿Quién es el más pequeño y quién es el más grande? ¿Sí? Justo vamos a terminar. Pues vamos evaluando en la función. ¿Cómo? Entonces, ahora evaluemos. ¿Cuánto vale en el primer punto? ¿Cuánto vale? Eso ya lo evaluamos ya, ¿verdad? ¿Sí? 0,01. ¿Sí? 0,1. El X vale 0, el Y vale menos, o sea, menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Menos 1. El segundo punto. ¿Sí? Lo mismo, pero vale, el Y vale 1. Vale 1. El tercer punto. Ah, F. B3. ¿Cuánto vale? Sí, hay que calcularlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo de bueno que es al cuadrado. Al cuadrado aquí se va la raíz, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería 3 cuartos, ¿cierto? Más la componente, ¿cierto? Más un medio, porque es el I, ¿sí? Entonces esto significa ahí, que es lo mismo un medio, ¿sí? Para sumarlo rápido. Entonces este es igual 5 cuartos. ¿Cuánto vale el otro punto? Lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Porque el cuadrado siempre sale lo mismo. Al menos o más, porque lo eleva al cuadrado. Es lo mismo. 3 cuartos más. O sea, ¿sí? ¿Sí? Entonces miren qué es lo que ven, ¿ven? ¿Cuál es el valor más pequeño? Obviamente, este es el valor mínimo. Y este es cualquiera de ellos el valor máximo. Y adquieren 2 puntos, miren. 2 puntos. Entonces lo vamos a ubicar donde realmente antes. Entonces este de aquí, valor mínimo. Y este de aquí, valor máximo. ¿Sí? Valor máximo. Entonces ahora, solo para ver qué es lo que terminamos con esto, ¿no? Vamos a graficar dónde se encuentra. Entonces esto era 0 menos 1, ¿cierto? Lo vamos acá ya. Efectivamente aquí. Esto era, hemos etiquetado de 0, 0, 1, de 1. Y aquí el negativo y el positivo, ¿cierto? Y un medio, ¿cierto? La mitad. Acá. ¿Okay? Negativo y positivo. Ah, el otro lado, ¿no? Porque es menos y el otro es más. Siempre un medio. De aquí. Entonces esto es menos raíz de 3 sobre 2. De acá, más. Entonces este punto, el negativo le hemos llamado el P3. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me salió el negativo? El P0, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene altura. ¿Con eso termino? Aquí tiene altura
que se vean. -1. Y esto de acá tiene altura 5 cuartos. Tanto el 3 y esto su altura 5 cuartos. ¿Sí? Okay. ¿Esto se acuerdan que era acá? Corresponde a esto. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir de aquello? Miren, algo interesante aquí. Digo, siempre termino y nunca termino. Con esto solo para las curvas de nivel. Con eso termino. Y el círculo. Esto es de ecuación y igual menos x cuadrado. Y el óptimo que está acá. ¿Cuánto encontré? El negativo es -1 en el mínimo. O sea, menos. Ese -1 es este. Estaba buscando. El corte donde terminaba. Y esto de acá era justo por la aquí era igual menos x cuadrado y esto de más este 5 cuartos es lo que representa lo que nosotros encontramos por ¿Y el P1? ¿Y el P1? no, ese sería más pequeño, este es el más pequeño y este es el más grande. ¿Sí? Esto ya no, porque este es más grande que esto. El punto medio, ¿no? Entonces el otro ya no es óptimo, porque es el máximo y el mínimo. Y el otro es cualquiera ya. ¿Sí? Es el punto intermedio, ¿no? Pues ahí está así, los tangentes, y aquí. Ese es el concepto de multiplicados de radios. ¿Sí? Y ahí termina. Es un ejemplo bien bonito, simple, pero ilustra